ti, siempre nos alegras la mañana. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Hoy iniciamos nuestra semana número 11, ya de 18, una semana muy importante porque sin duda nos va a brindar elementos importantísimos para poder avanzar en el reconocimiento de lo que es el acoso laboral, cuáles son esos procesos, procedimientos y acciones, pero fundamentalmente cómo poder desnaturalizar escenarios agresivos contra nuestro ejercicio laboral. El día de hoy desarrollará la sesión eh, nuestro compañero Danilo, asesor jurídico de la ADE. Le damos la palabra al profe Jairito para que pueda moderar nuestra sesión el día de hoy. Bueno, con los muy buenos días, ¿sí me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, el día de hoy, pues vamos a ver un tema que es fundamental y que lo estamos viviendo. Hoy en día estamos viviendo a través de esta campaña que viene desarrollando la extrema derecha. Eso es un acoso sistemático, lo que viene haciendo con el magisterio colombiano, prácticamente indicándonos qué es lo que tenemos que hacer y está en contra del trabajo digno, que es uno de los propósitos de la ley 1010, está en contra de la libertad. Eso también es parte de la ley 1010. Está en contra de la salud mental porque nos está acosando sistemáticamente todos los días, que va a acabar con la educación pública. Y también hablar mal de la honra que tiene que ver el propósito de los maestros a través de FECODE. FECODE es toda una institución, es una organización que representa al magisterio colombiano y por lo tanto ese señor al decir que va a destripar a FECODE quiere decir que prácticamente nos va a aniquilar. Eso es un tema que tiene que ver con acoso laboral. Pero centrémonos en lo que ya plantea el acoso laboral. Lo vamos a desarrollar en un espacio de tiempo donde van a aparecer varios interlocutores para hacer lo correspondiente. En el día de hoy, el compañero Albeiro Victoria Cuesta, que es el secretario de Organización y Educación Sindical, pues se encuentra en una labor internacional, precisamente tiene interlocución directa con los compañeros de Suecia, hablando sobre la situación de el convenio y otras situaciones de la educación en Colombia. Pero él, en lugar de él, en el saludo de la semana número 11, con el tema de acoso laboral, en la séptima corte del Diplomado de Régimen Laboral del Magisterio de Derechos y Deberes, estará entonces el director nacional de escuela, el compañero Vicente Brian Rivas, que va a hacer el saludo correspondiente. Después de él, entonces entrará nuestro conferencista central de prevención y atención del acoso laboral, el compañero Danilo Guzmán. Danilo Guzmán, él es abogado, él es docente en Bogotá, es asesor jurídico o hace parte del equipo jurídico de la ADE. Nos ha acompañado en varias oportunidades. Es una disertación bastante llevada a lo que ocurre en el día a día en cada una de las instituciones de Colombia. También tenemos la, la consideración de la organización de preguntas después de la intervención de él, de preguntas de nuestras coordinadoras, la compañera Ana María Cepeda y la compañera Luisa Aida Martínez. Después de las intervenciones por preguntas, y aquí es donde yo respetuosamente quiero que nos entiendan algunos compañeros o compañeras que el tiempo en el espacio virtual es muy limitado y por eso cuando se dan algunas preguntas se limitan un espacio pequeño de tiempo, pero hay algunas personas que de pronto no hacen preguntas, sino que quieren hacer una disertación. Pues respetuosamente se incomodan cuando hay unos cortes que se tienen que hacer en respeto a lo que es la organización del diplomado. Después de las preguntas correspondientes de voz y por chat, entonces entrará el espacio de respuestas, donde el expositor, el conferencista Danilo Guzmán, pues tendrá 30 minutos para responder.
Una vez terminadas estas preguntas, entonces se hace la explicación correspondiente de la unidad didáctica en lo que tiene que ver con el foro, con la asistencia y con las tareas a desarrollar en la semana. Para el cierre y conclusiones, actuará nuevamente el compañero director de escuela, el compañero Vicente Bryan, y por último, lo que siempre se acostumbra, hacer precisiones, dar respuestas a las inquietudes de los docentes con respecto al desarrollo del diplomado por parte de nuestras dos coordinadoras, la compañera Ana María Cepeda y Luz Aida Martínez. Siendo este el propósito, entonces no hay más que saludar primero a la Universidad Pedagógica Nacional, al compañero ejecutivo que no nos puede acompañar el día de hoy, compañero Albeiro Victoria Cuesta, a nuestro director nacional, a nuestro conferencista, el compañero Danilo Guzmán, a los compañeros, a nuestras coordinadoras, la compañera Ana María y Luz Aida Martínez, a nuestro equipo de trabajo, que todos los días está pendiente de lo que ocurre en la situación del diplomado y otras tareas que tenemos en la escuela, y muy especialmente a todas y todos ustedes participantes de este gran evento que tiene que ver con el diplomado Derechos y Deberes del Magisterio. Con los muy buenos días, entonces le damos paso a nuestro compañero director nacional de escuela, compañero Vicente Bryan Rivas. Gracias, compañero Jairo Rubio. En nombre del Comité Ejecutivo de FECODE, de nuestro ejecutivo responsable de escuela, Albeiro Victoria Cuesta, del equipo de escuela y del suscrito, a nuestras compañeras y compañeros conectados, un especial saludo. Nuestra gratitud a nuestra Universidad Pedagógica Nacional y a nuestro colega Danilo Guzmán, abogado especializado en todo lo que es el derecho docente, compañero que nos ha colaborado y nos sigue colaborando con sus conocimientos, con su sabiduría, al servicio de la educación, no solamente de Bogotá, sino del magisterio colombiano. Gracias a él por siempre estar dispuesto y colaborando en diferentes temáticas que tienen que ver con el derecho laboral, administrativo y especialmente el derecho docente. Hoy, un tema como anillo al dedo, la ley 1010 sobre acoso laboral. Y como lo han dicho nuestras coordinadoras, Luzaida y Ana María, y nuestro compañero Jairo Rubio, director del programa de Unio to Unio, de que hoy es importante el análisis que vamos a hacer de esta ley 1010, donde el compañero Danilo, con su conocimiento, expondrá qué constituye acoso laboral y qué no constituye el acoso laboral. Y lógicamente, nosotros y nosotras entenderemos que hoy por la extrema derecha el magisterio viene siendo acosado en todos los sentidos para que no le digamos la verdad a la sociedad colombiana de que entienda los dos modelos que se le presentan el próximo 21, donde el uno tratará de recortar todos los derechos laborales, prestacionales que hemos logrado avanzar en este gobierno del cambio, donde dice que va a recortar todo lo social y no solamente la educación, sino los programas de bienestar familiar, todo lo que tiene que ver con el SENA, todo lo que tiene que ver con el adulto mayor, el programa de alimentación, en síntesis, y ha llegado
el demonio a destruir al país. Entonces, compañeros, nos toca correlacionar este acoso laboral también con ese acoso gremial que hoy somos víctimas y que nos toca también entender y comprender las tácticas y estrategias para responder y salir avante sobre el acoso laboral y especialmente el que estamos viviendo, donde se pretende coartar la libertad de expresión, la libertad pedagógica, la libertad de elegir y ser elegido por los mejores programas, por los mejores hombres y mujeres, y quieren imponernos. De todas formas, yo no voy a avanzar más de allí porque tenemos al compañero Danilo versado en esta temática y de verdad, compañeras y compañeros, la semana pasada les hablaba y estaba convencido de que íbamos a ganar en primera vuelta, pero fue aplazado para el 21 de este mes, pero de verdad nos toca redoblar esfuerzo y también comprendo y entiendo y tiene toda la razón el compañero Pablo José, porque fallamos en dos cosas. Uno, nos llenamos mucho de un espíritu triunfalista, incluido quien les habla. Yo me sentía súper seguro. Y lo segundo, y que es muy delicado y que hay que corregirlo, es lo que él nos plantea, la logística. En todo el país se falló en la logística y mucha gente, pero muchísima gente que tiene la voluntad de salir a acompañarnos y a seguir defendiendo el gobierno del cambio, no pudo salir y sabemos la pobreza que aún subsiste en nuestro país. Entonces hay personas que si no las movilizamos, pues son votos que no van a llegar. Entonces hay que corregir eso, hay que seguir haciendo la pedagogía, hay que seguir haciendo el trabajo. Entonces, todos y todas bienvenidos. Dejo allí, compañero Jairo Rubio, continúe usted con la dirección de esta semana número 11. Gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias, compañero Vicente. Ahí está el esbozo y el saludo de la realidad y la coyuntura de este momento. A continuación, entonces, le damos paso a nuestro conferencista central en prevención y acoso laboral, compañero Danilo Guzmán. Como ya les dije, tiene vasta experiencia en las consideraciones, tanto que hace parte del equipo jurídico de la ADE. Entonces, compañero Danilo, tiene 40 minutos para su exposición, de los cuales, faltando 5 minutos, pues le anunciaré la proximidad a la terminación. Muchísimas gracias por su cooperación con este diplomado y lo escuchamos, compañero Danilo. Compañero Danilo, ¿está en sala? Sí, muy buenos días, compañeras y compañeros. Compañero Jairo, muchas Gracias. gracias. Ana María, muchas gracias. Y demás compañeros de la escuela y compañeras y compañeros asistentes, muchas gracias por permitirme participar en este espacio y esperamos poder compartir e intercambiar eh, conocimientos, ideas, posturas frente al tema del acoso laboral en las instituciones educativas y en otros medios laborales donde nos eh, encontremos desempeñando alguna función como trabajadores, porque es un tema, el acoso laboral no es un tema exclusivamente del magisterio, sino que se da en todos los escenarios de la vida laboral, donde hay una subordinación
donde tenemos jefes patrones, donde el clima laboral por diferentes razones se hace difícil. Entonces, eh, frente a esa situación, pues vamos a referirnos hoy. Voy a intentar de compartir la pantalla para entrar en materia. Entonces, regálenme un segundo y me van confirmando si se ve la presentación. Sí, señor, perfectamente. Bien, entonces, pues el tema nos vamos a centrar básicamente en, en ver la parte normativa inicialmente de lo que es el acoso laboral en el campo de la educación, de nuestras instituciones educativas, cómo este ha venido afectando gravemente al magisterio en su salud física, emocional, porque pues deteriora el clima laboral y esto hace que se afecte la salud física y mental de los compañeros y compañeras. Eh, Iniciamos con esta frase de Solón. Las leyes son semejantes a las telas de araña, detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso y los poderosos. Eh, Todas las normas tienen digamos, se rigen por este tipo de frase, lo expresado en esta frase, que es que quien hace las normas, pues las hace para aplicárselas a quien no tiene la fortaleza, la fuerza, la influencia para defenderse. Y los poderosos, los fuertes, pues a ellos no se les aplica las normas. Eso es lo que nos quiere decir y ha sido históricamente así. Sí, lo dijo Solón hace muchos años y aún así lo vivimos nosotros hoy en día. Eh, la definición de constitución nos corrobora lo de la frase de Solón. ¿Qué es una constitución según Ferdinand de la Salle? He aquí, pues, señores, lo que es en esencia la constitución de un país, la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país. Se toman estos factores reales de poder, se extienden en una hoja de papel, ya no son simples factores reales de poder, sino que se han erigido en derecho, en instituciones jurídicas, y quien atente contra ellas, contra la ley, es castigado. Entonces, esto es lo que nosotros vemos. ¿Quién hace las leyes? Pues quien esté en el poder, quien tenga la mayor fuerza en la rama legislativa. Quien esté en el poder controla la rama legislativa y por tanto hace las leyes que le favorezcan sus intereses de clase. Y eso lo vivimos ahora y se ha vivido así, han sido las cosas siempre. Eh, Recordar rápidamente lo que es la jerarquía normativa en Colombia. La Constitución norma de normas, por encima de la Constitución no hay nada. Cuando una norma entra en contradicción con la Constitución, prima lo que dice la Constitución y así sucesivamente, siempre va a primar lo de la ley superior. Dentro de la Constitución, pues está el bloque de constitucionalidad, que son todos los convenios eh, internacionales que han sido ratificados por el Congreso de Colombia, entran a formar parte de lo que llamamos el bloque de constitucionalidad. De ahí hacia abajo están las leyes, hay diferentes tipos de leyes, hay decretos, bueno, las leyes las hace el Congreso, los decretos los hace el Ejecutivo a nivel nacional, el presidente y sus ministros, a nivel departamental, gobernador, a nivel de municipios, las alcaldías, las ordenanzas, que es lo que emiten las asambleas departamentales, y los acuerdos, que es lo que emiten los consejos municipales, y de ahí para abajo hay circulares, directivas, etcétera, etcétera.
Eh, Bien, luego miramos acá algo que sigue incidiendo em, en la forma de producir las leyes en Colombia y en la forma de interpretarlas. Y es esa puja entre el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho. Es decir, en lo que estaba establecido en la Constitución de 1886 y lo que establece nuestra Constitución de 1991. La Constitución del 86, en su preámbulo, establecía el Estado de Derecho. Nuestra Constitución actual le introduce una palabra que es el término social, Estado Social de Derecho. Entonces, la Constitución del 86 era legocentrista, se centraba en la ley, primaba la ley sobre la dignidad humana, sobre el ser humano. Y la Constitución del 91, al introducir el término social, eh, hace que la ley se considere supeditada a la dignidad humana. Entonces, primero está el ser humano y la ley debe ser interpretada primordialmente teniendo en cuenta a ese ser humano. Prima el ser humano sobre la ley. Y entonces hablamos de que la normatividad es antropocentrista. Eh, y en esa puja, porque hay todavía unas tendencias muy conservadoras en Colombia, que se rigen es por el Estado de Derecho. Dura es la ley, pero es la ley. Y así incluso vemos en nuestros colegios rectores que andan con códigos y con toda la normatividad debajo del brazo para, para incluso hostigar y presionar a los docentes. Y está del otro lado quienes defendemos la parte humana y al ser humano y que la norma debe estar eh, al servicio de la humanidad y no para castigar. En esa puja entonces se producen las leyes, en esa puja se interpretan y se toman decisiones judiciales. Vamos a ver el marco legal, ya entrando en materia de la ley 1010. En primer lugar, la ley de acoso laboral es esta, la ley 1010 de 2006, y aquí se adoptan las medidas para prevenir y corregir y sancionar el acoso laboral y cualquier otro tipo de hostigamiento en el marco de las relaciones de trabajo. Lo que se busca es mejorar el clima laboral con esta norma, pero esta norma eh, no aparece así como de la nada. Esa norma se da en en un contexto, en un contexto histórico, en un marco histórico. Fue promulgada en el año 2006. Y recordemos que en el año 2006 el presidente de la República era Álvaro Uribe Vélez. Y recordemos que desde un poco antes de que Uribe asumiera el poder, ya esa línea política de él, todo el accionar delincuencial del paramilitarismo en Colombia ya venía ejerciendo acciones en contra de los trabajadores, y eso se incrementó, se exacerbó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Altos niveles de conflicto armado interno. eh, Había en su momento con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fuertes tensiones entre el movimiento sindical, entre el movimiento social, con el gobierno, eh, por el asesinato, persecución, hostigamiento, desplazamiento. Muchos compañeros sufrieron en ese momento mm, persecución, muchos fueron asesinados, otros tuvieron que exiliarse. Eh, en fin, entonces hubo muchas denuncias nacionales e internacionales sobre la violencia contra el movimiento sindical. ¿Sí? Recordemos que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se presenta el pico más alto de asesinatos de docentes en Colombia y de líderes sindicales, cerca de 1.200, solamente el magisterio cerca de 1.200 maestros fueron asesinados en esa época. Se dan debates de flexibilización laboral y precarización del empleo.
Sobra recordar aquí todas las reformas regresivas que implementó Álvaro Uribe Vélez, contra las cuales ha venido luchando el gobierno del cambio para reversar un poco esa situación. Eh, y también se da una presión por parte de organismos internacionales para tratar de prevenir y de llamar la atención un poco frente a la vulneración de los derechos de los trabajadores en Colombia. Entonces, en ese marco, digamos, para dar un poco de contentillo y dar un poco de respuesta a toda esa presión que se venía dando, es que surge la Ley 1010 de 2006 para prevenir el acoso laboral. En ese marco, aunque esta ley no apunta a, a enfrentar o a corregir la violencia antisindical, sí parte de la violencia antisindical se da en las instituciones educativas. Se daba en su momento y se sigue dando en este momento. Entonces, la ley busca corregir por lo menos esa violencia antisindical y esa violencia administrativa que se daba en las instituciones educativas contra los maestros o contra aquellos que de una u otra manera levantaban su voz, no estaban de acuerdo con ciertas situaciones y lo manifestaban. Y se presentaba el hostigamiento, el acoso, toda la violencia antisindical administrativa, y en cierta medida esta ley busca dar un poco de respuesta a eso. Eh, Otra ley importante aquí, bueno, sí es importante en el sentido de que esta ley 2209 de 2022 eh, modifica el artículo 18 de la ley 1010 de 2006. Eh, con esta modificación, lo que se cambia es el plazo de caducidad de las acciones derivadas del acoso laboral. Es decir, había una acción de acoso laboral y esta eh, caducaba a los 6 meses. Ya después podía uno presentarla como prueba y ya no tenía validez. Lo que hace esta modificación es ampliar de 6 meses a 3 años. Es decir, que las acciones de acoso laboral, las pruebas que uno tenga de acoso laboral, tienen una vigencia de 3 años. Es decir, que uno podría recopilar las pruebas de acoso laboral durante los últimos 3 años y esas las podría aportar en un proceso, en un posible proceso que se abra por una queja que uno instaure por acoso laboral. Eh, la ley 2365 de 2024 va ligada al tema de acoso laboral porque es que eh, en muchas situaciones junto al acoso laboral va el acoso sexual eh, que se ejerce principalmente contra las compañeras eh, y bueno, si se da el acoso sexual y entonces digamos que la compañera no accede a las pretensiones de quien le está acosando, entonces viene el acoso laboral para presionar. Entonces una cosa va de la mano de la otra, por eso mencionamos aquí esta ley que busca prevenir y sancionar el acoso sexual en el ámbito laboral y educativo. Entonces, esta ley también, aparte de esto, pues busca que todas las entidades tengan mecanismos y protocolos específicos para prevenir y el tema del acoso sexual en las instituciones educativas. Eh, Está la resolución 3461 de 2025. Eh, Esta resolución deroga dos resoluciones anteriores que hablaban de la definición y conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en las entidades públicas y empresas privadas. Y bueno, lo que hace esta ley es que cambia un poco la forma y deroga las anteriores e igual mantiene cómo se conforman los comités de convivencia laboral y cómo funcionan, cuál es el periodo para el cual se eligen estos comités de convivencia laboral y cuál es el procedimiento para presentar allí las quejas y cuáles son las medidas que deben, hasta dónde va
pues eh, la actuación de los comités de convivencia laborales. ¿Cuál es su margen de acción? Bien, ¿qué es el acoso laboral? Ya entrando en materia, está definido en la ley 1010, en el artículo primero, y entonces allí nos define en el acoso laboral como cualquier conducta persistente y demostrable que atenta contra la dignidad, integridad física o psíquica del trabajador. Y aquí pues sabemos que lo que se busca con el acoso laboral es eh, que el trabajador renuncie, eh, o en últimas que sea trasladado o cualquier otra situación que, que, que conlleve a afectar al trabajador o trabajadora para, digamos, quien ejerce el acoso, no tenerlo cerca y hacer que o renuncie o sea trasladado, en el caso del magisterio. El objetivo de la ley, ya mencionábamos algo, prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y promover un ambiente laboral saludable y digno. ¿Sí? Ya vamos a mirar si esto sí realmente se da en las instituciones educativas o simplemente es un saludo a la bandera, porque la ley 1010 ha tenido sus dificultades para su implementación efectiva y dar respuesta verdaderamente al objetivo para el cual fue creada. Eh, en el artículo 2 de la ley 1010 están establecidas las formas de acoso laboral. Una de ellas es el maltrato y este consiste en agresiones verbales o físicas. Está la persecución, que son cargas excesivas o injustificadas de trabajo. Está la discriminación por cualquier razón, género, raza, ideología, etcétera. Postura política también. Está el entorpecimiento laboral, cualquier acción para obstaculizar el cumplimiento de trabajo por parte del trabajador. Y está la inequidad, que es el trato desigual. Más carga laboral a diferencia de los demás que pueden tener menor carga. Entonces, en primer lugar está el maltrato laboral, eh, y consiste en todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual de los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral, o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. El maltrato laboral se da de diferentes formas, llamados de atención delante de los compañeros, descalificar su trabajo, decir esto no sirve, su planeación, la planeación que presentó no reúne lo exigido por el sistema institucional de evaluación, por el currículo, por los derechos básicos de aprendizaje. Bueno, en fin, cualquier llamada de atención sobre el trabajo públicamente se considera un maltrato laboral. No seguir un conducto regular para hacer, digamos, una observación o algo, sino que lo que se busca es afectar al trabajador en su dignidad, en su buen nombre, en su prestigio profesional, etcétera. La persecución laboral, pues son conductas que eh, reiteradamente se presentan, mm, para que el trabajador renuncie, busque su traslado o incluso para que se enferme. Eh, y entonces lo descalifican, le colocan carga excesiva de trabajo, le cambian permanentemente el horario, la asignación académica, y esto genera desmotivación para el compañero o compañera. Y está la discriminación laboral, eso es cualquier trato diferenciado por cualquier razón, raza, género, origen familiar o nacional, eh,
filiación política, situación social, etcétera, etcétera. Y el entorpecimiento laboral, pues el término nomás lo dice, es cualquier acción que le impida al trabajador cumplir con sus funciones. Entonces, sale una solicitud por parte de rectoría, por ejemplo, y a todo el mundo le llega, todo el mundo sabe lo que hay que hacer, menos una persona que no le llegó y fue eh, eh, premeditado para que esa persona no pudiera cumplir y quedara mal, pues, frente a los demás. No darle los insumos, no darle los materiales, eso es entorpecimiento laboral. Mientras todo el mundo tenga materiales y a una persona no se le den, le están le entorpeciendo eh, el poder cumplir con sus funciones. A nivel administrativo, digamos, eh, desde las secretarías de educación, cuando no se da la, digamos, la dotación que requiere el docente como trabajador para ejercer su labor, pues habría algún tipo de entorpecimiento. Nosotros como docentes siempre estamos sacando cosas de nuestro bolsillo, que las fotocopias, que, bueno, materiales de diversa índole para poder desempeñar nuestra labor y entonces pues no se evidencia siempre ese entorpecimiento, porque es obligación del patrón dotar al trabajador de todas las herramientas, la información, todo lo que requiera para cumplir su labor. Y muchas veces no nos lo dan y no nos damos cuenta que están entorpeciendo nuestra labor y simplemente suplimos sacando de nuestro propio pecunio para cubrir eso que el mismo Estado o incluso la administración en el colegio, rectoría y demás hacen para que nosotros no podamos cumplir con nuestra labor. Y la otra forma de acoso laboral es la inequidad laboral y esa asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Entonces, ahí puede ser desde la sobrecarga laboral colocándole cosas que no corresponden a sus funciones, eh, el tema de asignar tareas eh, para las que no fue nombrado el docente. Incluso a veces nosotros mismos terminamos asumiendo tareas que no nos corresponden, sirviendo en los comedores escolares, etcétera. Esos son temas que no nos corresponden. Tema, por ejemplo, de refrigerio, de alimentación escolar, a nosotros nos corresponde es el acompañamiento pedagógico. Y el acompañamiento pedagógico consiste en, desde el aula, orientar para el buen uso del refrigerio, hablar de las propiedades alimenticias, eh, incluso de las fuentes económicas o de dónde sale el presupuesto para el PAE. Por tanto, uno hacer como ese trabajo pedagógico para valorar un poco ese elemento que se le da a los estudiantes. Esa es nuestra labor práctica frente al refrigerio, no es servir, no es cuidar, no es etcétera. Sin embargo, nos han hecho asumir ese tipo de funciones, pero la norma, la, el manual de funciones establece es que es acompañamiento pedagógico. La desprotección laboral, cuando se nos manda a trabajar en condiciones donde se arriesga nuestra integridad física o psicológica. Eh, nos ponen de pronto a trabajar en una aula donde hay riesgo de caída de elementos, eh, nos debemos mover de una sede a otra sin que se nos proporcione un medio de transporte seguro, por ejemplo. eh, y todo tipo de protección que uno requiera para ejercer su labor cuando no nos la proporcionan, pues se presenta pues la desprotección laboral. ¿Cómo se manifiesta el acoso laboral en el magisterio? Ya he colocado algunos ejemplos. Asignación injustificada de más carga académica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, donde se ha venido implementando la jornada única, se le amplió la jornada laboral a los maestros de 6 horas a 7 horas, a 8 horas incluso, y se le han asignado otras funciones y se les obliga a
asumir la sobrecarga laboral porque se les impone la obligación de hacer horas extras, etcétera. La exposición pública ante padres o directivos, eh, exclusión de actividades escolares, evaluaciones de manera arbitraria y quienes pueden ejercer el acoso laboral. Puede ser entre pares, compañeros, compañeras, puede ser de manera vertical, de directivos contra el docente e incluso administrativos. Y dentro de los administrativos, pues también quienes nos acosan laboralmente con mucha normatividad que es lesiva, es la propia administración, las secretarías de educación, expiden circulares, directrices, memorandos para que sean aplicados y que van contra las normas, pero que no los aplican a rajatablas. Entonces, son formas de acoso laboral administrativas desde la misma administración y los rectores las repiten, algunos que no son muy consecuentes, repiten eso para estar pues bien con las secretarías de educación. Derechos del docente víctima de acoso laboral. Tiene derecho a presentar una queja. ¿Ante quién se presenta la queja? Ante el Comité de Convivencia Laboral. La puede presentar ante la Procuraduría o la Personería. Dependiendo de la gravedad, puede acudir a un juez laboral y también tiene derecho a la confidencialidad y a no represalias. Eso está establecido en la ley 1010 y pues en las normas de demás normas que tienen que ver con el manejo y el procedimiento y el debido proceso del acoso. También la ley 1010 nos dice que no es acoso laboral. Entonces, en el artículo séptimo nos plantea una serie de elementos que podemos, ahí están taxativamente, que no se consideran acoso laboral. Entonces, las exigencias razonables de productividad y disciplina propias de la relación laboral. Entonces, si hay algo que no estoy cumpliendo, siguiendo el conducto regular, me pueden eh, hacer ver esa situación, eh, el rector y la disciplina, por ejemplo, las llegadas tardes, si llego tarde, me voy temprano, me pueden hacer eh, ver que no estoy cumpliendo y eso pues no se considera acoso laboral. Las acciones correctivas con fines pedagógicos aplicadas conforme al reglamento interno o el manual de convivencia. Entonces, hay un debido proceso, pero también hay un conducto regular frente a cómo se le debe hacer saber al docente que no está cumpliendo con lo que se tiene establecido. Eh, las sanciones legales o reglamentarias impuestas con el debido proceso. Si un docente fue sancionado, por ejemplo, al rector le corresponde hacer cumplir esa sanción. Y el docente insiste, no, a pesar de estar sancionado, no, yo tengo que cumplir mi trabajo, pues el rector tiene la obligación de hacer cumplir la decisión eh, de la administración. La evaluación de desempeño hecha de forma objetiva y justificada no se considera acoso. Ya si se sale de la objetividad y es evaluado de manera subjetiva, pues entonces ahí sí no aplicaría. Y las diferencias de opinión o discusiones esporádicas sin afectación continua. A veces a los rectores les molesta que lo que ellos dicen pues no se aplique a rajatabla y que haya voces que expongan opiniones diferentes. Entonces, pero digamos, si son discusiones esporádicas, no se consideran acoso laboral. Mecanismos legales y sanciones. Pues en primer lugar pasa al Comité de Convivencia Laboral, es la primera instancia. Allí lo que se busca es una conciliación entre digamos, la víctima de acoso laboral y el agresor. Si no hay una conciliación, pues el proceso continúa a través de la personería o la procuraduría.
Y ya si vienen, eh, después del debido proceso, si vienen sanciones, entonces pueden ser multas, pueden ser el traslado o despido y puede acarrear también una responsabilidad disciplinaria o penal, dependiendo de la gravedad. Digamos que en eso el acoso laboral demostrado es grave y da para destitución del cargo. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso y cuando vamos a colocar una queja, que no vaya a ser una queja temeraria, sino que tenemos que tener el material probatorio para ello. Eh, pues nosotros tenemos unas obligaciones como servidores públicos. Y esto es bueno mencionarlo porque desde ahí empezamos nosotros a fallar con cositas que parece que no. Entonces, el artículo sexto de la Constitución dice, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos, ahí entramos nosotros, los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Entonces, a veces por omisión afectamos el trabajo de los otros o intencionalmente nos extralimitamos en nuestras funciones para afectar el trabajo de los demás y entramos en situaciones de acoso laboral. Hay que tener en cuenta también el Código General Disciplinario, que es la Ley 1952 de 2019. Ahí, en el Código General Disciplinario, hay unos derechos, hay unos deberes, hay unas incompatibilidades, hay unas prohibiciones, y eso hay que tenerlo muy en cuenta para no entrar en situaciones de acoso. En el artículo 27 se reitera lo que es del artículo sexto de la Constitución. Nuestra falta de disciplinaria puede ser por acción, hagamos algo que no nos compete hacer, o hagamos algo ilegal o algo premeditado para causar daño u omitamos lo que debemos hacer para que todo funcione bien. Entonces, la obligación nuestra es eh, cumplir con lo que nos corresponde sin ir más allá y que ese ir más allá afecte a los demás, porque a veces nosotros hacemos muchas cosas que no nos corresponden, pero eh, digamos en bienestar de los demás, pero a veces se hacen cosas para afectar a los demás. Eh, entonces, cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. Eso para que lo tengamos en cuenta. A veces conocemos las cosas y dejamos pasar o hacemos dejamos que las cosas pasen, creemos que esa situación la podemos evadir, pero resulta que se termina dando. Eh, Definición del debido proceso. Es importante conocer lo que es el debido proceso porque ante una queja de acoso laboral eh, se debe garantizar todo el debido proceso, el derecho de contradicción y defensa, la persona contra la que se coloca la queja y el derecho también del quejoso a actuar durante todo el proceso, eh, respetando pues los derechos de cada uno y digamos, el paso a paso de ese debido proceso dentro de desde el inicio en que se instaure la queja hasta que se decida sobre la misma. Eh, Algunos de los deberes contra los que nosotros eh, incumplimos, quiero mencionar algunos que están en la Ley 1952 o Código General Disciplinario. El artículo 38, ahí están sobre los deberes, son deberes de todo servidor público y ahí los numera. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes
superiores emitidas por funcionario competente. Entonces, eh, es deber de todo servidor público y la omisión a ello, pues es falta disciplinaria. El numeral 7, en esto se presenta con mucha frecuencia en las instituciones educativas. Nosotros tenemos el deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación por razón del servicio. Entonces nosotros como docentes en la comunidad educativa nos relacionamos con muchas personas, los compañeros, los directivos, los padres de familia, los estudiantes, y uno de nuestros deberes es tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a todas esas personas. Y a veces entre nosotros empezamos a infringir eso y por el incumplimiento de este deber se presentan muchísimas quejas contra docentes, entre docentes, bueno, en fin. El numeral octavo, cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes. Entonces, todo lo que sea de norma y que le competa a uno, pues uno tiene que cumplirlo. Pero a veces nos citan, por ejemplo, a dar una declaración ante una oficina de control disciplinario por un proceso de unos terceros y que uno de pronto tenga conocimiento o simplemente eh, quieran conocer más sobre las personas implicadas en el asunto, nos pueden citar aunque no tengamos nada que ver en eso. Y entonces tenemos la obligación de Pero asistir Danilo, porque también nos pueden compañero abrir un Danilo, proceso. le quedan 7 Sí, señor. minutos. 7 minutos, listo, ya. El numeral noveno, desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho. Entonces, si yo trabajo como docente en una institución educativa, no puedo recibir nada de ningún integrante de de la comunidad educativa en contraprestación por cumplir con las funciones que me tengan. Para eso tengo mi salario. Si me pongo a recibir cosas, tengo que tener cuidado porque puede ser incluso hasta una trampa para meterme en un lío. Eh, el numeral 12 de ese mismo artículo plantea que es deber nuestro dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales. Entonces, ahí nosotros tenemos unas funciones, una asignación académica y una jornada laboral presencial de 6 horas. Con eso debemos cumplir. Registrar en la Oficina de Recursos Humanos o en la que haga sus veces su domicilio o dirección de residencia y teléfono y dar aviso oportuno de cualquier cambio. Esto puede ocurrir que, bueno, frente a cualquier citación, cambio de residencia, no dio aviso, le notificaron algo a su dirección y usted no había avisado, entonces entra en falta disciplinaria. Es un deber informar a la respectiva secretaría cuando uno cambia de domicilio. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de las cuales tuviera conocimiento, salvo las excepciones de ley. Entonces, si yo tengo un conocimiento de una falta, debo denunciar, ¿sí? La ley 1620, por ejemplo, frente a ciertas situaciones que se presentan, nos obliga a directivos, docentes, orientadores y docentes de aula presentar las quejas. Nos impone esa situación. Eh, Salvo las excepciones de ley, que uno no puede denunciarse a sí mismo o a un familiar eh, cercano o con quien tenga afinidad por consanguinidad o por el lado civil. Rol de la institución educativa. Entonces, la institución educativa tiene la obligación por ley de fomentar la cultura del respeto, establecer protocolos claros
capacitar a directivos y docentes y fortalecer el comité de convivencia. Digamos que las instituciones educativas eh, deben establecer unos protocolos a nivel interno, pero en el caso de los comités de convivencia, esos se establecen en cada ente territorial eh, por zonas. En el caso de Bogotá, por ejemplo, es por localidades, cada localidad en la dirección, en la respectiva dirección local, hay un comité de convivencia. Estos comités se eligen por 2 años. eh, y me imagino que en los diferentes entes territoriales, cada secretaría tiene su comité de convivencia laboral. Recomendaciones para el magisterio. Hay que documentar cada caso. Eh, si ya empezamos a identificar situaciones de acoso sistemática, es eso, hay que ir recogiendo las pruebas. ¿Qué son pruebas? Pues todo lo que tenga con respecto a mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, actas de reuniones, etcétera. Hay que ir recopilando el material probatorio, porque si no se tiene material probatorio es muy difícil demostrar la existencia de acoso laboral y terminaría uno cayendo en una queja infundada, ¿sí? E incluso se la pueden devolver diciendo que está colocando quejas temerarias. Buscar el apoyo de compañeros y de la organización sindical. El apoyo de compañeros es clave. Los compañeros son testigos y pueden dar testimonio, ¿sí? Entonces se tiene la posibilidad de presentar pruebas testimoniales y entonces uno puede decirle al operador jurídico que cite a, solicita que para aportar como prueba se cite a un compañero o compañera que conoce los hechos, que fue testigo ocular, presencial, no de oídas. El testigo de oídas es al que le contaron pero que no estuvo presente. Tiene que haber presenciado los hechos, eh, haber estado presente en el momento y que pueda dar testimonio bajo la gravedad de juramento. Esto está establecido en el Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social. Mm, a partir del artículo 145 y siguientes, está establecido todo lo que tiene que ver con las pruebas testimoniales. Una prueba testimonial se valora igual que las demás pruebas que se presenten y es el operador jurídico el que va a decir eh, o va a valorar la validez o no de la prueba. Y apoyarse en los sindicatos, pues también para orientación, ojalá jurídica, frente a cómo proceder. Usar los canales institucionales, digamos, no dejar pasar, dar a conocer al rector, dar a conocer a quien corresponda según las jerarquías para que no se dejen pasar las cosas. Guardar silencio es lo peor que uno puede hacer frente a eso. Y hacer un llamado a la solidaridad. Cuando un compañero es víctima de acoso laboral y los compañeros que presenciaron dicen, no, yo no me quiero meter en eso, no, que no me llamen a testificar, no me voy a meter en ese cuento. Yo creo que si conocemos el hecho hay que ser solidarios para que esas cosas no se sigan repitiendo. Sanciones por acoso laboral, multas hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, traslado forzoso o despido del lugar de trabajo. Sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría en el caso de funcionarios públicos o de la personería. Indemnización de perjuicios si hay daño probado. Ahí puede entrar incluso a, a una demanda para una reparación por vía civil y puede denunciar ante la fiscalía dependiendo la gravedad de la falta. Y para las instituciones tienen la obligación de implementar medidas de prevención y pues ante eso pues ningún colegio puede dejar de hacerlo porque entraría a una falta. Eh, bueno,
Entonces, hasta por ahí dejo. Muchísimas gracias. Quedo atento a las inquietudes. Compañero Danilo, muchísimas gracias. Una excelente exposición sobre el acoso laboral, la ley 1010 y su condición de especialista en legislación educativa, pues le da autoridad para hacer este tipo de aclaraciones y precisiones. Muchísimas gracias. Damos paso a nuestras compañeras Luz Aida Martínez y Ana María Cepeda para el paso sobre la organización de preguntas y participación con voz. Gracias, profe Jairito y profe Danilo. Vamos entonces a pasar al momento de las preguntas. Por aquí en el chat pregunta, profe Dafli, ¿cómo diferenciar una exigencia legítima del empleador de una conducta de persecución laboral según la ley 1010 del 2006? Em, Pregunta Erika. ¿Cuál es el conducto regular para llamar la atención según la norma? Ya que tuvimos una situación por un error en la información, ya que tuvimos una situación por un error en la información, no entregamos un formato y la rectora envió memorandos sin haber hablado con los docentes de manera verbal. ¿Esto se puede considerar un acoso? ¿Quieres continuar? Bueno, muy buenos días para todos y todas, profe Danilo, muchas gracias, Jairito también. Por favor, está la compañera Claudia Andrea Montero Bolaños. ¿Se encuentra en sala? Profe Diego Fernando Caldas Palencia. ¿No? Profe Angélica Sánchez Ramírez. Profe Guillermo Cuarán Yandún. Y profe Jeimer Andrés San Clemente Agua Limpia. No se encuentran en sala. Bueno, pregunta por aquí. Bueno, saben que pueden levantar la manito si tienen alguna duda por un minutico para su intervención. Claudia Milena pregunta también cuando un docente nombrado en bachiller y el rector le asigna a básica primaria y las propias se las entrega a otro profesor sin el perfil y hace parte de la junta del consejo comunitario o de la zona. Así como que sus horas se las entregaron a otro, estaba nombrado en bachillerato, pero le dieron la asignación en primaria y sus horas se las dieron a un, eh, a un miembro de la Junta del Consejo Comunitario de la zona. Yulisa pregunta, ¿es verdad que el docente debe comprar los libros que necesita para trabajar? Según uno no puede exigir algún libro en particular para ejercer su labor porque el COMPES solo es para las actividades o celebraciones que tengan planteadas durante el año escolar. Otra pregunta, ¿qué puede hacer uno cuando un directivo forma, entre comillas, consejo directivo y nunca hace reunión? Gasta el dinero a su antojo y cuando necesita la firma de quienes hacen parte, no se la quieren dar. ¿Dónde se puede uno quejar o se puede renunciar a ese cargo? Profe, apareces como, perdón, Anita, Dale, ¿no? dale. Sí, sí. Bueno, apareces como Dago. Adelante un minutico, mi profe. Hola. Apareces como Dago, mi profe. Odago. Profe Odago. Si estás hablando, tienes apagado el micrófono. Buenos días Listo. para todos y todas. Hola, mi Ya. profe, bienvenida. Mi Un nombre es minuto. Odalinda González. Soy presidente del Zonal de Occidente de Boyacá. Son 15 municipios. Tengo dos instituciones educativas con dos quejas de dos rectoras que los compañeros me han pasado por escrito de que están inconformes porque los ha trasladado de sedes, pero en el registro de la nómina aparecen en la sede donde inicialmente están trabajando. En una institución educativa tiene 8 sedes y solo ha trasladado a dos profesores durante 2 años consecutivos, pero el registro de la nómina aparece donde inicialmente.
Ellos iniciaron a laborar desde hace ya uno a más de 20 años y el otro hace 17 años. La pregunta es, si a ellos les ocurriera, Dios ampare y favorezca, un accidente laboral, a ellos sí les cubre el accidente laboral por el hecho de que desde la Secretaría de Educación no les han actualizado cuál es su sede de trabajo. Gracias, profe Olinda. Muchas gracias, profe. Pregunta Sandra, si un docente ya no está en la institución, ¿puede iniciar el proceso por medio del Comité de Convivencia Laboral, aunque ya haga parte de la institución? Dice Yulisa, mi directivo solo a unos cuantos le llama la atención, porque según como los otros profes son antiguos, no les llama la atención. Em, Samsung dice, y bueno, lo dejo aquí un poco como por los alcances de la función que también mencionó Danilo, aunque no es una pregunta. Dice, buenos días, en el Cesar, en el municipio de Curumaní, los profes de la sede B, de la sede de Buenos Aires y la Santísima Trinidad nos toca hacer el aseo de toda la sede. Profe Danilo nos pregunta si podemos compartir las diapositivas en la plataforma, por favor, si nos autoriza. Pregunta José Israel, gracias. La asignación académica por parte de la rectora cuando asigna los cursos más difíciles a un profesor, ¿es acoso? Anuar pregunta, ¿de qué manera la alarmante normalización de la violencia institucional, la sobrecarga laboral, derivada de las brechas de infraestructura y la falta de garantías frente a amenazas de agentes externos se han convertido en los detonantes silenciosos de la crisis de la salud mental que enfrentan los docentes en Colombia, saboteando así la construcción de la escuela como un verdadero territorio de paz? Pregunta Profe, Nadie. Dale. profe Didier Elías Rivera Sala. Un minutico, mi profe. Hola, buenos días a todos y todas. Em, Adelante. bueno, quiero hacerme entender. La pregunta es, ¿hasta qué punto, entendiendo de que el rector puede asignar funciones, pero que tampoco contraríen lo que ya está estipulado en nuestro manual de funciones, hasta qué punto un rector puede interferir en las decisiones que se tomen en las áreas, también entendiendo el hecho de que existe el gobierno escolar y que por esa razón la escuela se ha democratizado? ¿Hasta qué punto un rector puede interferir en esas decisiones y puede tomar acciones que se consideran represalias frente a esas decisiones? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, profe. Gracias, profe Didier. ¿Cómo es la ruta? Pregunta la profe Nadia, ¿cómo es la ruta cuando las situaciones de acoso laboral son por violencias basadas en género? Pregunta Harold Camilo, ¿los videos o grabaciones de audio pueden ser tomados en cuenta como pruebas? Hago esta pregunta debido a que las grabaciones de audio o video en muchos casos no son legales sin el debido consentimiento informado. Patricia dice, buen día, el manejo de acoso entre compañeros es igual y si una de estas docentes es de reemplazo por PTA. Pregunta Carlos, ¿se puede considerar un acoso laboral cuando en mi colegio se programan actividades fuera de la jornada escolar, día de la familia, un sábado, una feria, un domingo, y expreso no asistir? ¿Se pueden definir como compromiso institucional? Si no es acoso, ¿cuál es el protocolo para participar y tendría responsabilidad con mis estudiantes? Pregunta Erika, sobre la carga laboral que genera el cubrimiento de cursos de manera constante cuando faltan los docentes, ¿se considera acoso laboral? Profe Rodolfo Paredes Lasprilla. Bienvenido, un minutico. Buen día para todas y todos. Buenos días. Em, Agradecer a la AFECODE y a la Universidad Pedagógica Nacional por esta oportunidad y al profe Danilo Guzmán también por su voluntad de estar hoy con nosotros. En una de las últimas diapositivas se establece que como multa para la infracción o la contravención de la norma del Código Único Disciplinario, Ley 1952 del 2019,
Se sanciona hasta con 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A mí se me hace mucho. La cuenta me da 350.181.000 pesos. La pregunta es si se puede precisar si no será más bien 200 salarios mínimos diarios vigentes, lo cual daría 11.672.600. Obviamente, pues quien determine podrá establecer la cuantía conforme en ese rango, pero puede ser que sean diarios. Y si el profe Danilo tiene conocimiento de algún caso en el cual un directivo docente se haya visto incurso en la contravención de esta norma y la sanción eh, al respecto. Muchas gracias. Usted, mi profe Rodolfo. Gracias, profe Rodolfo. ¿Qué hacer a pesar, pregunta Alexander, qué hacer a pesar de tener restricciones médicas de no subir gradas y la coordinadora y rectora persisten en ubicarme en un piso segundo, a pesar de que se haya hecho reunión con ellos? Si los docentes deciden aislar a otro docente, negándole lo mínimo, el saludo, y el docente tiene problemas de salud mental, ¿es considerado acoso laboral entre compañeros? Pregunta la profe Cata, ¿es acoso laboral no tener descanso pedagógico en la institución? Mi profe Claudia Milena Valencia y luego mi profe Sandra Joana. Finalizamos con mi profe Sandra. Profe Claudia Milena, un minutico. Buenos días para todos, espero estén Buenos muy días, bien. bienvenida. Sí, lo mío Igualmente. es como un aporte. Por ejemplo, yo trabajo acá en Buenaventura, zona rural marítima, y en mi institución prácticamente el rector hace lo que él estime conveniente. Por ejemplo, una docente nombrada en bachiller en el área de inglés la mandó para primaria a una sede alejada y a un profesor que no tenía el perfil lo ubicó en las horas de ella. Y el profesor hace parte del consejo comunitario de la zona. Nosotros que trabajamos pues en población afro, en zonas de consejos comunitarios. Ese es un tema que salió hasta por las noticias a nivel nacional. La profesora en este momento está en peligro de ser, yo no sé si es destituida, inhabilitada, no sé, se dicen tantas cosas, porque como el profesor, el rector, tiene sus amistades con la administración distrital del momento, él hace lo que estime conveniente. A la profesora la han trasladado más de 5 veces a diferentes instituciones y la profesora pues no ha ido a esos traslados, ella tiene un proceso legal, pero todo está, mire que hace poquito fue una comisión a la institución a reunirse. ¿Cuál era la finalidad? De que sacara a la profesora, porque ella no está en nómina de la institución, aparece en otra, no le está llegando sueldo hace más de 5 meses, pero la profesora va y se sienta en la institución, cumple la jornada y se va para su casa. O sea, nosotros estamos solos, tenemos un sindicato, a veces no nos sentimos apoyados por el sindicato. Entonces yo sí me gustaría, por ejemplo, que el personal de FECODE que nos ayuden, porque ella tiene demanda por acoso laboral, ha demandado, pero al parecer todo lo que ella hace es negado y como repito, porque el rector tiene sus amistades políticas. Ese era el aporte que quería hacer en este momento y muchas gracias por la atención. A usted, mi Gracias, profe, profe. muchas gracias. La profe Olinda pregunta, ¿tipifica acoso cuando al cambiar la asignación académica se cambia de sede rural al docente sin justificación y sin hacer ajuste en la entidad territorial? Y además lo hacen cada año y por más de 3 años. Pregunta Yuri, ¿qué acciones se pueden emprender cuando algunos compañeros ejercen presión laboral y emocional sobre otros? Es decir, se extralimitan en sus funciones. Pregunta Dafli, ¿qué papel desempeñan los sindicatos frente a casos de acoso laboral? Si quieres, cerramos con Sandra. Sí, mi profe Sandra Joana, cerramos participación con vos, contigo. Adelante. Muy buenos días para todos. Bienvenida, Eh, un minutico. tengo una dudita, pues lógicamente esto se abordó hace unas semanitas, pero quiero volverlo a retomar porque se ha vuelto a presentar en mi institución. Nosotros tenemos nuestra distribución de 22 horas de secundaria. Tenemos el acompañamiento en el descanso pedagógico por medio de unos horarios, el horario de atención a padres, la hora de reunión de área, pero ahora, pues aparte de ese tiempo,
de las 22 horas y eso, entonces nos están poniendo a reemplazar docentes que no asisten por alguna circunstancia, enfermedad, permiso, bueno. Y además de eso, sacan un cuadro en donde nosotros tenemos que acompañar la entrada y la salida de los estudiantes también por medio de horarios, que lo distribuye así, de esta manera, la coordinadora. El año pasado nosotros habíamos parado el tema de los reemplazos porque eso llegó a consejo directivo, en consejo directivo no se aprobó. Y este año lo volvieron a retomar. Cuando vimos esto de jornada laboral hace unos días, bueno, en los otros encuentros, pues no estaba. Otra vez lo volvieron a retomar, por eso hago la pregunta acá. ¿Eso se considera pues sobrecarga laboral? Es mi pregunta. Gracias, Muchas profe. gracias, mi profe. Y una preguntita que me envían al interno respecto de un acoso laboral, digamos que se realiza dentro de una institución educativa muy por debajo de cuerda, donde los profesores están pues muy asustados y han enviado anónimos escribiendo su situación particular, pero les han contestado pues que por ser anónimos no pueden tener, digamos, una solución. Entonces, profe Danilo, ¿qué pueden hacer? O sea, también qué alcance tienen los anónimos, cómo se puede, digamos, orientar a estos compañeros. Gracias. Y para cerrar las preguntas de chat, entonces, pregunta María José, ¿es acoso laboral cuando las exigencias y peticiones se hacen por WhatsApp y después de la jornada laboral, por ejemplo, 7 p.m.? Y una preguntita, profe Danilo, y es, mm, muchos compañeros inician proceso de acoso laboral por ley 1010, llegan a la instancia de procuraduría, pero hasta allí llega el caso. ¿Qué hay que hacer para que realmente avance y pues pueda darse solución a esas conflictividades en las instituciones? Jairito, ya tienen la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya entonces ya las compañeras tomaron nota sobre la serie de preguntas e inquietudes que tienen los compañeros participantes. Y entonces le damos la palabra al compañero Danilo Guzmán durante 30 minutos para darle respuesta a las preguntas. Muchas gracias. Compañero Danilo. Listo, muchas gracias. Vamos a ver, son bastantes las preguntas. Si se me queda alguna, me recuerdan o me nota, pero pues eh, son bastantes, entonces vamos a ver. Eh, la primera que tengo acá es cómo identificar si es acoso laboral o es una exigencia de cumplimiento de funciones. Mm, Nosotros debemos tener claro cuáles son nuestras funciones, nuestros deberes, también nuestros derechos. Eh, y está el manual de funciones, la resolución 3842, que fue expedida en el año 2022 por el gobierno de Duque de manera unilateral, eh, que fue lesiva en cierta medida contra el magisterio, pero ahí están establecidas unas funciones y están establecidas otras funciones eh, de acuerdo con nuestro nombramiento. ¿Sí? Y por norma, toda la legislación que hay con respecto a la labor docente, si nosotros tenemos claro la normatividad que nos rige, pues podemos diferenciar claramente cuando es una exigencia por cumplimiento de nuestras funciones, cuando yo tengo clara cuál es mi asignación académica, cuál es mi horario laboral, cuál es mi jornada laboral, cuáles son mis funciones de acuerdo con mi área de desempeño. Cualquier cosa que se salga de ahí, pues podría considerarse acoso laboral si es sistemático. Hay que tener en cuenta para que se pueda determinar como acoso laboral tiene que ser sistemático. Digamos que una sola vez, a no ser que sea una cuestión muy grave, no se puede considerar acoso laboral. Entonces, tiene que ser sistemático, repetitivo, constante, que sean conductas que permanentemente se están presentando. Entonces, en ese punto, lo importante es tener claro cuáles son nuestras funciones de acuerdo con nuestra área de desempeño. eh,
nuestra asignación académica y demás. Eso sería, y eso le permitiría a uno diferenciar. Eh, ¿Cuál es el conducto regular que se tiene para hacer, digamos, un llamado de atención por cumplimiento o no de alguna de nuestras funciones? O tenemos que presentar, por decir algo, tenemos que presentar un documento de los tantos formatos que ahora nos toca llenar a los docentes y no se hizo. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces la rectora procede de una vez con un memorando. Eh, los memorandos son llamados de atención que se deben dar después de un debido proceso. Entonces, los rectores no pueden pasar memorandos, ¿sí? Podrá pasar un recordatorio, un mensaje diciendo docentes, por favor entregar, quienes a la fecha no han hecho tal cosa, puede enviar un comunicado, pero no un memorando porque se está extralimitando en sus funciones, porque los memorandos son llamados de atención y solo le corresponde a una autoridad disciplinaria competente. Y el rector ni siquiera, el jefe inmediato son los secretarios de educación o secretarías de educación, no los rectores, por tanto no pueden pasar memorandos. Pueden mandar notas aclaratorias, recordatorios, etcétera, pero no pueden pasar memorandos. El procedimiento es que si el docente incumple y reitera el incumplimiento, entonces lo que puede proceder a hacer el rector es colocar la queja por incumplimiento de funciones del docente, pero no puede él mismo tomar medidas por su propia mano. Eh, cuando un docente, mm, bueno, un docente que tiene un nombramiento en secundaria, tiene su asignación académica y lo pasan a primaria de manera arbitraria por favorecer a un tercero, pues evidentemente cuando uno tiene la asignación académica de acuerdo con su perfil y le dan la asignación académica que le habían asignado a otro docente que no cumple con ese perfil, pues evidentemente que hay ahí una situación, un presunto acoso laboral, porque se le está, digamos, cambiando sus funciones de acuerdo con el nombramiento, de acuerdo con su formación académica y pedagógica, de acuerdo con el nombramiento, etcétera. Entonces, eh, si eso se evidencia que es por favorecer a un tercero, evidentemente ahí hay un presunto acoso laboral y habría que proceder eh, con colocar la queja. Eh, habría que acudir entonces ahí al comité de convivencia laboral y que si no se da ahí una solución, una conciliación, pues habría que pedir que continúe a través de personería. El tema allí es que sabemos que en las regiones pues se mueven otras situaciones y es la influencia, el gamonalismo, etcétera, que todavía pululan en las regiones y que eso tiene una incidencia en las decisiones y a veces al docente le da miedo enfrentarse a la gente que tiene influencia porque puede salir perjudicado y termina aceptando las situaciones. Pero yo considero que si por personería no le resuelven la situación, es evidente el acoso laboral y por personería no se soluciona, puede acudir a un juez laboral, asesorarse de un abogado laboralista que le lleve un proceso, eso implica gastos, y abrir un proceso ya por la vía jurídica. El tema de compra de textos si al docente le corresponde comprar los textos, mm, eso es una cuestión muy voluntaria. El docente no está obligado a sacar de su propio pecunio, de su salario, para la compra de textos. Nosotros a veces lo hacemos, bueno, en fin, damos muchas cosas que no nos corresponde hacer. Mm, entonces, no nos deben imponer que el docente debe proporcionar el texto. Es obligación del empleador dar los materiales para que el docente pueda desempeñar su labor de manera adecuada. Entonces,
no le pueden imponer al docente la compra de textos. Si es así, pues evidentemente, y es una exigencia, pues se puede considerar también como una extralimitación de funciones del rector o de quien esté exigiendo eso. E incluso si hay alguna presión alrededor de eso, se puede configurar también como un presunto acoso laboral. Mm, Bueno, frente al tema del consejo directivo, se elige un consejo directivo, eso está por norma. El consejo directivo debe reunirse periódicamente. El rector como ordenador del gasto debe presentar al el consejo directivo el informe de ejecución del presupuesto y demás, y todo lo relacionado y otro tipo de decisiones que son importantes para la institución. Incluso a los consejos directivos, como última instancia, llegan los casos de convivencia ya para tomar determinaciones sobre determinados estudiantes. Entonces es importante la reunión del consejo directivo. Si las reuniones de consejo directivo no se están dando, pues hay una omisión por parte del rector, quien preside y convoca al consejo directivo de hacer las reuniones periódicas. Si no lo está haciendo, pues está faltando a uno de sus deberes, a una de sus funciones, y se podría colocar la queja. Sí, a veces uno dice, bueno, yo mejor renuncio al consejo directivo y allá que hagan lo que quieran. Entonces, pues eso también uno pues dice, hay que valorar porque cuando el rector tiene, digamos, mm, maneja, manipula a la comunidad educativa, a los demás docentes, a los directivos, y es uno solo contra el mundo, pues uno dirá, me meto en esta pelea sabiendo que esto me va a generar un desgaste que me puede afectar mi salud emocional o me puedo meter incluso en temas legales. Entonces el docente va llenándose de argumentos y dice, no, yo mejor dejo esa vaina así, yo no me meto ahí. O dice valientemente, con carácter y toda la firmeza, dice, voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias, voy a denunciar ante la Secretaría de Educación, ante donde sea, que el rector no está convocando consejo directivo y por tanto no está dando cumplimiento a lo exigido en la normatividad. La ley 715 de 2001 ahí establece las responsabilidades de los rectores en el artículo 10 y una de esas es presidir y convocar el consejo directivo. Y si no lo hace, pues está faltando. Eh, Bien, frente a lo que comentaba la profe Dalina sobre quejas por inconformidad por el cambio de sedes, Mm, ¿qué pasa si hay un accidente laboral? Bueno, por lo general, los docentes van nombrados mm, para cubrir una plaza y esa plaza está ubicada en una sede determinada, ¿sí? Mientras se mantenga esa plaza para la cual fue nombrado el docente, pues el docente debería permanecer allí. Sin embargo, una de las funciones de los rectores es eh, administrar la planta de personal. Un cambio de sede dentro del mismo colegio no se considera traslado, ¿sí? Puede haber de pronto la posibilidad de un desmejoramiento o si hay algunas recomendaciones médicas eh, eh, en la otra sede no le puedan garantizar el cumplimiento de esas recomendaciones, no debería trasladarlo. Pero digamos, si va a tener asignación académica en su área de formación, en su área de desempeño, en el área para la que fue nombrado, y no le están causando ninguna afectación mayor, el rector pues, en la potestad que tiene, que le da la ley 715 en el artículo 10 de administrar la planta de personal, puede ubicar al docente en el mismo colegio. Lo que no puede, lo puede cambiar de sede, más no lo puede cambiar es de jornada. Eso sí, no lo puede hacer, eh, donde hay doble jornada aún. Eh, Siempre y cuando le mantenga la asignación académica
en el área correspondiente. Y frente a si le cambian de sede y hay un accidente laboral, está, está cubierto porque el rector tiene que protocolizar eh, ante Secretaría de Educación mediante resolución rectoral debe que expedir esa resolución rectoral de asignación académica. Y con esa resolución rectoral de asignación académica, pues están los cursos que se le asignaron, las clases que se le asignaron, y obviamente, pues esos cursos están en una sede y en una jornada determinada, entonces eso le protege al docente en caso de sufrir accidente laboral. Eh, frente al directivo, solo llama la atención a algunos, pues digamos, ese tipo de preferencias por los directivos frente a algunos docentes, por afinidad que tiene con ellos, e incluso por evitarse problemas con los docentes, que es el docente que más reclama que esto, el rector puede eh, ser inequitativo frente a llamados de atención. Entonces, si eso se da y es evidente que este docente incumple y este también, a este le llamaron la atención, a este no, entonces, evidentemente, si hay una afectación, se puede decir que hay una inequidad frente a las exigencias, y entonces, pues uno podría presumir que se podría estar dando un presunto acoso laboral por inequidad. El tema de hacer el aseo de las aulas, eso no nos corresponde, eso no está dentro de nuestras funciones. Muchas veces cuando no se tiene el personal de servicios generales en las instituciones educativas, los docentes terminamos asumiendo esa tarea, pero eso no debería ser. Es deber de las secretarías de educación nombrar el personal para realizar las labores de servicios generales. Eso no es función de los docentes. Obviamente, mientras no haya personal de servicios generales y uno no puede trabajar en medio de la mugre, uno podría asumir eso, pero no es porque le toque, sino porque uno dice, bueno, yo no, eso va contra mi dignidad y la de los niños trabajar entre la mugre, entonces uno termina haciendo lo que no le toca, pero lo que sí le toca hacer al docente es exigir que se nombre el personal de servicios generales para que el proceso educativo se dé en condiciones dignas. Y entonces hay que oficiar a quien haya oficiar, a la Secretaría de Educación, a la alcaldía municipal, para que se nombre el personal que se requiere para que cumpla esa labor. No se puede dejar pasar y hay que hacerlo. Y si hay omisión por parte de la administración, pues se recurre a otras instancias, pero es necesario que se coloque la reclamación. Eh, asignar, o sea, la inequidad frente a la asignación académica. A un profe, con el fin de aburrirlo, le asignan todos los cursos difíciles. Pues si eso se puede probar, pues evidentemente hay una inequidad en la distribución de asignación académica, y eso eh, se configura como un presunto acoso laboral. Entonces ahí es que documentarlo con casos de remisiones de estudiantes a convivencia, a, a orientación, a convivencia, anotaciones en el observador, etcétera. Si hay un récord que muestre la diferencia en que determinados grados que fueron asignados a tal docente eh, hay mayores problemas de convivencia. Si yo logro demostrar eso, que a mí me asignaron los cursos donde hay mayores problemas de convivencia y a otros les asignaron los cursos donde relativamente se puede trabajar eh, sin dificultad, pues obviamente hay una inequidad en la asignación académica y es un presunto acoso laboral. Eh, las condiciones de la escuela, o sea, la escuela
si no tiene las condiciones, si hay riesgo, si las baterías de baño no son las adecuadas o no funcionan, si hay riesgo de caída de muros, de techos, si hay goteras, si el mobiliario no es el adecuado, etcétera, etcétera. Eso es desprotección laboral, que es una modalidad de acoso laboral que está en el artículo 2 de la ley 1010. Entonces, lo que hay es que documentar con fotografías, videos, testimonios de la comunidad, manifestar que se está en riesgo no solo el docente, sino eh, los demás miembros de la comunidad y colocar la queja respectiva y la solicitud de arreglo. Eso es desprotección laboral. Interpretación del rector de las decisiones de las áreas. Bueno, en las áreas se pueden tomar decisiones, ¿sí? Y digamos que dentro de la democracia participativa que debería estar en los colegios, eso debería ser respetado. Pero pues obviamente hay rectores que imponen sus condiciones y rompen con el principio de la democracia participativa. Entonces, aunque a veces los rectores dicen, no, está dentro de mis funciones, pero también pues tiene que ver que las instituciones educativas son espacios democráticos y lo que se defina en reuniones de área, en el consejo académico, en las reuniones generales de los docentes, pues el rector debe tenerlo en cuenta, no echarlo en saco roto. Y si se va siempre en contra de eso, pues imponiendo sus condiciones a menosprecio de los docentes, pues es un presunto acoso laboral. ¿Qué ruta hay para la presentación de, de quejas por violencia de género o demás? Porque mencionamos solo el acoso sexual. Eh, pues en primera instancia, dependiendo de la gravedad de la situación, se puede acudir al Comité de Convivencia Laboral, a las oficinas de control disciplinario, a la personería de la Procuraduría, pero si hay alguna situación mucho más grave de tocamientos, o situaciones mucho más graves, se puede colocar la denuncia ante la fiscalía. Eh, bueno, no sé si ya se me está acabando el tiempo. Sí, señor. El tema de las grabaciones. Las grabaciones, las grabaciones que se tomen como medida de prueba deben ser con el consentimiento de las demás personas. Si no, si se presenta ante en una queja de acoso laboral como prueba una grabación que fue hecha de manera, mm, digamos, oculta, sin consentimiento de los demás, pues el operador jurídico la va a desestimar como prueba. Sin embargo, yo diría, hay que presentarla. Seguramente el operador jurídico escucha la grabación y se puede hacer a una idea de lo que realmente está ocurriendo. Así tenga que desestimar la prueba, pero con otras pruebas que se presenten, puede ayudarle a tomar una decisión. Eh, sobre el tema de las sanciones monetarias, es que hay funcionarios públicos que devengan mucho dinero. Entonces, el tema de los 200 salarios mínimos, así es. Lo que pasa es que hay gente que gana muchísimo dinero y son funcionarios públicos, entonces pueden tener sanciones hasta ese monto. Pero pues hay que hablar aquí de la proporcionalidad de la sanción frente a la falta cometida, frente a la persona que cometió la falta, de acuerdo con sus ingresos, etcétera. Cuando a un docente le colocan una queja ante la Oficina de Control Disciplinario ante Personería, una de las cosas que piden es el grado del escalafón en el que está el docente para saber cuánto gana. Por si lo tienen que sancionar, saber eh, cuánto va a ser el monto de la sanción. Eh, el incumplimiento de las recomendaciones médicas, eso evidentemente es acoso laboral. Si medicina laboral me dio unas recomendaciones médicas, deben ser de medicina laboral, no del psiquiatra ni del ortopedista. Ese médico dan las recomendaciones, pero esas deben ser llevadas a medicina laboral y el concepto y las recomendaciones que valen son las de medicina laboral. Si tengo recomendaciones de medicina laboral y no se me están dando las condiciones para que esas recomendaciones se den, pues evidentemente
hay un presunto acoso laboral y hay que documentarlo y colocar la respectiva queja. Eh, el aislamiento de un docente, pues el docente si siente esa situación, pues puede haber un presunto acoso laboral y podría interponer una queja eh, por ese aislamiento que termina siendo un maltrato laboral. Eso es maltrato laboral y es una forma de acoso laboral. El tema del descanso pedagógico, nosotros tenemos una asignación académica, es nuestro deber hacer el acompañamiento en el descanso. Eh, digamos que no está establecido que dentro de nuestras 6 horas como tal tengamos que tener un descanso, pero sí como seres humanos tenemos que tener un espacio para Listo, mi doctor. descansar dentro de la jornada. ¿Tiempo? Sí, señor. Bueno, se me quedaron algunas preguntas ahí por resolver. Espero pues haber dado el mayor, las Listo, mi mayores doctor. Muchísimas claridades. gracias. La verdad es que No, muy señor, usted. precisas sus respuestas con respecto a las preguntas realizadas por los compañeros. Decía desde un principio que para los compañeros, pues que el tiempo en virtual, en escenarios virtuales es muy limitado. Quisiéramos tenerle mucho más tiempo, pero bueno, yo creo que se avanzó bastante en la responsabilidad que se tiene con respecto a la situación del pleno conocimiento de la prevención del acoso laboral. Vamos ahora a lo que es la unidad didáctica del día de hoy. Entonces, como decimos en el Diplomado de Régimen Laboral del Magisterio de Derechos y Deberes, existe un compromiso directo de los compañeros con respecto a la conferencia, el tema planteado y discutido y preguntado. Entonces, yo creo que es importantísimo que se tenga el tiempo necesario para completar con éxito las tareas de esta semana. Aquí es bueno clarificar que hay compañeros que tienen o están en los dos diplomados de FECODE, y lo digo porque hay algunos compañeros que vienen y me preguntan sobre actividades del otro diplomado. Aquí me envían, por ejemplo, dice Diplomado Movimiento Popular y Formación para la Vida Digna. Y me preguntan sobre algunas actividades que realmente yo no tengo conocimiento. Yo hago parte del equipo de de la Escuela de Organización y Educación Sindical de FECODE, y el diplomado es este, Derechos y Deberes del Magisterio. Entonces yo creo que es importante que miremos, compañeros, si estamos en ambos diplomados, miremos dónde estamos cumpliendo y cuáles son las actividades. Aquí se le dice al finalizar, como lo estoy haciendo en este momento sobre la unidad didáctica, cuáles son los compromisos que tenemos nosotros al finalizar la actividad de cada sesión. En el día de hoy, pues de la actividad 11, y por ese motivo, pues entonces quiero clarificarles que el acoso laboral está contextualizado desde el punto de vista en las instituciones educativas, como lo dijo el compañero Danilo, y en los diferentes entornos laborales de nuestro país. Él lo hace ver no solo en las instituciones, ni solamente lo público, sino también lo privado. Se han identificado diversas situaciones que ponen en riesgo la salud mental y el bienestar laboral, sobre el cual muchos compañeros vienen preguntando, como formas de discriminación, maltrato y otras acciones que pueden desembocar en acoso laboral. Lo importante es saber, como lo dijo el compañero Danilo, diferenciar entre lo que es realmente lo que tipifica el acoso laboral y lo que no. Por eso es necesario clarificar estas circunstancias para poderlo determinar y prevenir desde un momento. Las actividades y tareas. Entonces tenemos actividades, les aconsejamos la lectura del documento propuesto, visualización de la videoconferencia, escritura de 2 casos en la tarea, en la actividad. El primero, tipificado como acoso laboral, con el procedimiento mitigarlo. Es decir, hacer realmente la discusión o la exposición de lo que para ustedes es un acoso laboral con el procedimiento para mitigarlo, haciéndole todo el seguimiento. Y el segundo, que no sea considerado como acoso laboral y cómo debe ser resuelto. Son los 2 temas planteados en la actividad de tarea del día de hoy. Estos casos pueden haberse presentado en su institución
educativa en un entorno de trabajo o puede ser casos hipotéticos para el caso del desarrollo de esta actividad. En el foro, responder en máximo 10 líneas la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante prevenir y o corregir las diferentes formas de agresión o trato desconsiderado que afectan la dignidad humana en los entornos laborales? Entonces, sobre esta pregunta, da respuesta en máximo 10 líneas. Proponga al menos 3 acciones de prevención en lo correspondiente al desarrollo a la respuesta de la pregunta planteada. Pues como criterios de evaluación se llevará a cabo una retroalimentación de los casos subidos a la plataforma, considerando las lecturas y la realidad del contexto, conforme al sistema de evaluación de la semana. Pues allí tenemos herramientas, tenemos por un lado la situación de lo que es el texto guía acoso laboral, Heriberto Rojas Zapata, la ley 1010 del 23 de enero de 2006, pero además de eso tenemos la excelente conferencia realizada por nuestro compañero en el día de hoy, Danilo Guzmán, sobre acoso laboral, prevención en todas sus condiciones. Esta es prácticamente la situación de la unidad didáctica del día de hoy de acoso y tiene que ver con el diplomado Derechos y Deberes del Magisterio. Le damos paso ahora sí al cierre y conclusiones al compañero director de escuela, director nacional de escuela, compañero Vicente Brian Rivas. Compañero Vicente, los micrófonos están a su disposición. Gracias, compañero. En el día de hoy, con apreciados colegas, un tema muy importante y que es el pan de cada día en muchas instituciones. Y como lo explicó el colega Danilo, nosotros y nosotras debemos siempre tener las pruebas necesarias, pruebas contundentes, que sean prácticamente axiomáticas, que no prácticamente no necesiten demostración, sino porque son tan concretas y reales cuando nosotros vamos a denunciar el acoso laboral. Y está bien documentado para evitar repetición. Para evitar que se nos devuelva a nosotros por carecer de esas pruebas fundamentales. De igual manera, quedó claro y explícito cuándo es cumplimiento o exigencia de cumplimiento del deber y cuando no lo es. Que ahí la ley 1010 las tienes establecidas, cuáles constituyen acoso laboral y cuál no. De igual manera, pues, digamos, la Procuraduría, cuando se llega a esa instancia y no se continúa, es porque no encontraron méritos para sancionar, entonces se archiva el proceso. Entonces, siempre, compañeras y compañeros, debemos de documentar bien las pruebas para evitar que no haya sanción o que no haya correctivo, o que se corrija donde se viene fallando. Asimismo, pues también el compañero Guzmán correlacionó con la ley 1952, o sea, Código Único Disciplinario, que también para todos los funcionarios. Entonces, hay algunos artículos de la 1010 que tienen cierta correlación con la 1952
del 2019. Entonces, en ese orden de idea, compañeras y compañeros, nos corresponde como líderes, como lideresas, como personas que estamos ejerciendo la labor docente o que tenemos familiares o amistades que trabajan en otras entidades diferentes a la educación, que se les puede asesorar. Entonces, tener muy bien claro la normatividad y su aplicabilidad para prevenir o para que se busquen los correctivos o se llegue a la sanción. Asimismo, con relación a algunas preguntas que se hicieron, que son casuísticas personales, en ese sentido, pues nosotros desde el diplomado orientamos el acompañamiento de la jurídica, de los sindicatos filiales de FECODE, los 34 sindicatos filiales de FECODE. En todos hay una Secretaría de Asuntos Laborales y allí hay desde uno hasta 14 abogados. El sindicato que menos tiene uno, el que más tiene 14 abogados para asesorar y acompañar a nuestros afiliados, y dejando en claro también que los sindicatos acompañamos o asesoramos hasta agotar la vía gubernativa. Cuando se agota la vía gubernativa, pues ya viene la demanda y allí sí le toca al afiliado contratar un abogado, porque los sindicatos no acompañamos ya la parte de la demanda, solamente la parte gubernativa. Eso es pertinente dejarlo también claro en esta situación. Y otra situación, compañeras y compañeros, es que cuando ustedes tengan pruebas que porque en el municipio, en la capital X, Y o Z, eh, no se cumple la Constitución y las leyes, entonces hay que acudir a una instancia superior, o sea, a la instancia nacional, para que desde allá se investigue y no suceda el roscograma, como el caso que comentaba la compañera del distrito de Buenaventura. Entonces, porque tampoco podemos desconocer que en algunas regiones del país hay ese roscograma y donde no se falla en derecho, sino que se falla por la amistad o por la consanguinidad o por cualquier otra situación distinto a la parte jurídica que debía ser así, que es lo correcto y es lo que establece la Constitución como norma de norma, pero lamentablemente este país, y eso hace parte de la corrupción, no se falla muchas veces en derecho, sino en otras cosas. Y ahí está el ejemplo del innombrable que ha evadido y sigue evadiendo. Muy pronto le llegará el peso de la ley, encontraremos unos magistrados que verdaderamente apliquen la ley. Y por último, decirles, compañeros y compañeras, no nos olvidemos la gran responsabilidad que nos asiste de seguir el proceso para que esta democracia no retroceda, y eso es hacer el trabajo con las comunidades en general para que elijamos el 21 al compañero Cepeda. No hay ninguna otra opción diferente que promulgue la justicia social, que respete las libertades, que haga valer los derechos humanos. Toda su vida la ha dedicado a ser un hombre correcto, honesto, transparente,
a que se aplique la justicia, que se respeten los derechos humanos, tiene su hoja de vida limpia y transparente y que sabemos las consecuencias del retroceso. Entonces, no lo echemos atrás, compañeros. No nos conformemos únicamente con ir a depositar mi único voto. No, hay que incrementar a la máxima potencia a que la gente verdaderamente entienda que estamos en una situación de vida o muerte. Si llega el tigre, ya estamos sentenciados a muerte y especialmente el sector educativo. Y con el debido respeto a los compañeros que son seguidores y le hacen campaña a al candidato de la destrucción, pues lo llamamos a la reflexión, a que analicen y que ustedes mismos no se coloquen la soga. Esto ya después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Eso no sea que cuando ya él comience a destruir el país, vengan las lamentaciones. Ya eso así no sirve. Hay que prevenir, como hoy hablábamos, de cómo prevenir el acoso laboral. Asimismo, nosotros debemos de prevenir que este país se convierta en una dictadura de la extrema derecha. Entonces, esa es mi orientación, esas son mis conclusiones, esas son mis recomendaciones y agradecerle nuevamente al compañero Danilo, a las compañeras coordinadoras, al compañero Jairo como tutor y a todos los compañeros y compañeras del equipo y mis queridas y queridos profesores de los 32 departamentos de Colombia. Unidos venceremos y vamos para adelante. La próxima semana, ahora va a haber una información de las coordinadoras, entonces creo que el próximo jueves nos veremos, ellas dirán eso y entre 8 días también a la misma hora y por la misma pantalla. Chao, chao. Bendiciones.